Hola, mis queridos estudiantes de Lengua Española 1. Am, bueno, yo preparé este video mm, porque no tengo muchas otras opciones de encontrarme con ustedes, como he hecho en otras semanas. Eh, y porque la semana pasada, lamentablemente, no pude reunirme con ustedes. Entonces, bueno, preparé esto para que el contenido que la semana pasada no vimos juntos esté concentrado en un video de, espero yo, que no sean muchos minutos. No estoy explicando muy bien esto, pero la intención es que no pasemos por debajo de la mesa el asunto del plan de texto, que a mí me parece de los asuntos centrales que se estudian en lengua española 1, de lo más importante que se estudia incluso en toda la carrera. Eh, ¿Por qué digo eso? Porque cuando uno tiene que escribir, que es algo que es imprescindible en la universidad y con más razón en la escuela de idiomas, debería tener herramientas con las cuales estructurar bien cualquier texto que uno ah, hiciera, cualquier texto que uno tuviera que escribir. El plan de texto es un invento genial de alguien am, que quiso sistematizar la escritura. Eh, yo antes de aprender sobre el plan de texto, que fue en primer semestre de idiomas, y antes de convencerme de que tenía alguna utilidad, eh, yo escribía estas cosas y las empecé a escribir en primer semestre también, pero me tardaba muchísimo. Era uno de los principales problemas que tenía. Me tardaba muchísimo más de lo conveniente en escribir cualquier examen, cualquier trabajo que le piden a uno en materias como esta y en otras, en todas las otras. Una vez que me convencí, porque no fue inmediatamente cuando vi la forma de hacerlo en la universidad, cuando se estudió esto, cuando yo lo estudié, eh, fue, digamos que unos semestres después, bastantes, y me di cuenta de que aquello que yo me tardaba 2 días, 3 días en arreglar, en poner bien, en darle una forma aceptable usando el plan de texto, es decir, haciéndole caso a mi profesora, me tardaba 3 o 4 horas. Incluso he llegado a escribir cosas como las que ustedes han visto en Ritos de Hilación, digamos que en 1 hora o menos. Una vez que uno tiene su idea clara y una vez que uno sabe cuáles son los puntos en los cuales se descompone esa idea y una vez que uno sabe que viene después de qué y lo tiene anotado para no perderse en el camino, es muy sencillo. No digo yo demorarse poco, sino que además utilizar la energía y el tiempo que no malgasta en este caso en buscar formas hermosas de decirlo, o ejemplos más ilustrativos, o eh, enfoques más creativos o más inteligentes. Entonces, chicos, yo estoy haciendo esto no solo porque la semana pasada no me pude reunir con ustedes, sino también, y más importante, porque es de lo más importante, perdónenme la repetición, de lo más importante que van a aprender. Eh, es decir, esta reunión es como que nos reuniéramos clandestinamente después de nuestras clases para hacer algo que no nos dio tiempo de hacer, pero que no quiero que se quede sin tratar. Ustedes tenían que entregar una tarea sobre esto en estos días y yo supongo que lo habrán hecho, pero eh, yo siento algo vamos a llamarlo así, remordimiento de no haberles hablado sobre esto y haberles dado algunos trucos sobre el asunto antes de que presentaran ese trabajo. Ese trabajo no es evaluado, pero um, siempre vale la pena hacerlo mejor
que peor. Entonces vamos a empezar porque ya desde ahora mismo sé que estoy hablando demasiado. Ustedes siempre me dejan hablar demasiado. Aquí tenemos la portada del video de esta semana, de la sesión espiritista de esta semana, que muestra a la escritora Lucila Velázquez, una escritora importante, pero no muy nombrada. Vamos a ver. Avanza el video. ¿Qué estará pasando? Que no se mueve hacia la siguiente. Ah, muy bien, aquí está. Antes de escribir, momento. Esto es algo que también les había dicho, ¿no? Creo que lo dije la semana pasada por medio de un audio de WhatsApp. Antes de escribir nada, hay que hacerse unas preguntas que el profesor Daniel Casani, o Casaño, como se pronuncia eso en catalán, pone en su libro La cocina de la escritura. Aquí está la cocina de la escritura en la bibliografía aquí abajo, sin las cursivas que corresponde al título del libro. Error, punto menos para el profesor. Casaño se copia de Flowers, bueno, no se lo copia porque él declara que ese cuadro es de Flowers. Se copia este cuadro o utiliza este cuadro que ya antes ha utilizado Flowers para decirnos que antes de escribir cualquier cosa uno debería reflexionar acerca de lo que va a escribir. Antes de tomar notas, antes de hacer una planificación, incluso uno debería detenerse a preguntarse todas estas cosas y muchas más. Hay otros autores que ponen otros cuadros que tienen otras preguntas, estas mismas y otras, faltan algunas de estas, etcétera. Y uno se tiene que preguntar esas cosas porque la comunicación escrita es, bueno, una comunicación. Lo que usted escribe, aunque sea un trabajo que está entregando al profesor en la universidad, es una comunicación. Usted se está comunicando con alguien. Hay un ser humano que está pensando unas cosas y se las está diciendo a otro ser humano. Entonces vale la pena que uno piense en cómo lo va a decir y por qué y de qué forma, etcétera, ¿no? ¿Hasta cuándo es válido eso? ¿Por qué es necesario hacerlo? Yo siempre pongo en clase, me voy a permitir decirlo aquí porque este es un video más o menos informal en nuestra clase, en nuestro grupo. Yo siempre comparo esto, toda la comunicación escrita, la comparo con esa situación en que uno tiene que ir donde un vecino a pedirle, por ejemplo, una llave para reparar un tubo en la casa, ¿no? Un alicate, una cosa de esa. Eh, uno antes de salir de su casa se dice, déjame ver, ¿cómo voy a pedirle esto al señor, al amigo, al vecino? Y si uno no conoce al vecino todavía, pues tiene que poner más cuidado en este asunto, en este aspecto del asunto. No es que simplemente uno sale de la casa y toca la puerta del otro y apenas sale el otro, uno le dice que me prestes un alicate, no sabes que tengo un problema con el tubo. No, señor. Uno primero tiene que decir buenos días o buenas tardes y después le dice, ¿cómo está usted, vecino? Caramba, me alegra mucho que esté bien. ¿Y usted, vecino, cómo está? Ah, mira, tengo un problema en el baño, chico. ¿Me puedes prestar? Usted no tendrá por ahí una caja de herramientas, no tiene un alicate, usted no me puede ayudar. Eh, bueno, en este caso, en este ejemplo que estoy poniendo así, improvisando la conversación entre los dos vecinos, sale la oportunidad de mencionarlo así a la primera, por una pregunta que hace el, el vecino, pero puede suceder que el vecino no hable mucho y que simplemente no le interesa lo que uno está pasando, no le pregunta nada. Entonces uno tiene que buscar el camino para llegar al punto que quiere tratar. Buscar el camino para llegar al punto que quiere tratar. Qué interesante es. Eh, Uno llega y primero hace una introducción. Tiene que pensar incluso qué va a decir en la introducción. Tiene que ser buenos días, ¿cómo está usted? El otro día vi que
que una fiesta, que bonito, la niña cumplió años y cosas así. Y después cuando llega el momento de tratar el punto, igualmente tiene uno que tener alguna estrategia para, para lograr lo que necesita. Porque si no llega, por ejemplo, insultando al vecino, olvídate que por más que te arrodilles, el vecino no te va a prestar el rescate. Si uno llega eh, maleducadamente y no dice buenas tardes y llega y se sienta en el sofá de la sala, y si hay visitantes, pues no lo saluda, se mete para la cocina y se sirve café, al vecino le va a desagradar eso. Entonces, ¿por qué tiene uno que hacerse todas estas preguntas cuando va a escribir? Pues por la misma razón por la cual tiene que hacérselas, tiene que pensar un rato, tiene que hacer un plan para el discurso que va a dar cuando llegue a hablar con otra persona en persona. ¿No? Es lo mismo, es una comunicación. Entonces usted tiene que pensar acerca de cómo debe llevarse a cabo esa comunicación. Iba a decir conversación, y también lo es. ¿Cómo debe llevarse a cabo esa conversación? Bueno, entonces ustedes ven ahí, no hace falta que yo les lea nada, porque el video va a quedar grabado, ya tienen bastante rato las preguntas ahí. Uno tiene que hacerse todas esas preguntas y otras. Y cada uno de ustedes puede encontrarse en la situación de tener que escribir un artículo, un ensayo, cualquier texto para los cuales tenga que hacerse preguntas que no están ahí, porque son del caso particular del texto que usted está escribiendo, no de otro. Entonces, ahí están las preguntas que recomiendan Flowers y Kazan. Son utilísimas. Créanme, si me tienen alguna estima como profesor, créanme que son utilísimas. Hay que hacerle caso a los que saben, que en el caso de Casani es el que sabe. Otra vez el video no avanza, responde a las señales de costumbre. ¿Y avanzó? Una lámina en blanco, ok. Supongamos que su profesor de lengua española le asigna a usted presentar una redacción sobre el tráfico en la ciudad de Caracas. Pensando en el asunto, usted se da cuenta de que el problema tiene tres causas principales. Siempre puede haber más, pero a usted se le ocurren tres causas. Entonces garabatea un primer borrador de esquema o unas primeras ideas que puede utilizar. Este ejemplo, como ya les dije en el mensaje de WhatsApp, está en otra parte, en otro video que yo he grabado ya y que ustedes quizá hayan visto. No, 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 no se me ocurrió cuando estaba preparando esto ir a ver dónde es que estaba, pero yo creo que ustedes han visto esto. Solo que hoy no vamos a ver solamente esto y vamos a hablar en detalle. Es el ejemplo más sencillo que pueda existir, bueno, el más sencillo que se me puede haber ocurrido. Ya van a ver que conservando esto en la mente, uno puede llegar a escribir párrafos y párrafos y párrafos. Porque este enfoque, digamos, ¿no? Aunque la palabra enfoque le queda muy grande a esto. Esta idea que yo les estoy presentando en este video es útil para escribir un párrafo y para escribir un artículo de 7 páginas o para escribir un capítulo de un libro de 45 páginas, capítulo de 45 páginas o de 50, etcétera. ¿Por qué vale para un texto tan breve y para un texto tan largo? Ustedes se preguntarán eso. Bueno, vale porque lo que usted tiene que hacer para escribir el primer párrafo es más o menos lo que tiene que hacer para escribir el segundo. Y eso es más o menos lo que tiene que hacer para escribir el tercero. Y si usted quiere escribir un párrafo más extenso, pues agrega más ideas. Ya verá. Y si te quiere escribir un párrafo más desordenado, pues simplemente no ordena las ideas. Y si usted quiere escribir un párrafo argumentativo, se encargará de poner argumentos. Si usted quiere escribir un párrafo descriptivo, pondrá descripciones. Entonces, así, de párrafo en párrafo, utilizando este mismo método, usted puede llegar a escribir no uno,
sino 130 párrafos que le darán, qué sé yo, 27, 59, 140 párrafos, todo un libro, ¿no? 140 párrafos ya, 140 capítulos ya en un libro larguísimo. Y no se trata de que yo desee que escriban libros, pero si los escribieran eso sería fantástico, yo me sentiría orgulloso de ustedes. Vamos a ver, entonces supongamos que el profesor de lengua les pide que escriban sobre el tráfico en Caracas. Vamos a escribir un primer párrafo sobre eso, un párrafo introductorio. A uno se le ocurre que ese problema tiene tres causas principales. A ver, el tráfico en Caracas es un problema porque, ¿por qué es ese puede ser el título? Mientras uno está haciendo esto, mientras uno está haciendo la planificación, se le ocurre el título. O bueno, puede ser que se le ocurra primero, o puede ser que se le ocurra en el último momento. ¿Por qué el tráfico en Caracas es un problema? Aquí está. Una razón, un porqué es que hay demasiados carros. Esa es obvia, ¿no? Pero no porque sea obvia hay que dejar de decirlo. Es obvio, pero no, ya se ha dado una explicación. Si no se ha dado, aquí la tenemos. Y si sí se ha dado, de todas maneras puede ser válido que nosotros intentemos una nueva explicación o una explicación más sencilla o una explicación de otro tipo. Una segunda razón por la cual el tráfico es un problema en Caracas es que las calles están deterioradas. Todo el mundo sabe eso. Desde que yo estaba en segundo grado de primaria, oigo decir eso. Yo no vivía en Caracas en esa época, pero todos los días lo decían las noticias. Y la tercera razón que nosotros hemos pensado es que los conductores violan las reglas, las normas de tránsito. Vamos a ver, con esas tres causas que hemos pensado, no hubo que investigar mucho, pero si se investiga mucho mejor. No hubo que reflexionar mucho, pero si se reflexiona mucho es mejor. No hubo que anotar mucho, pero si se anota mucho es mejor. Recuerden que la semana pasada les dije, y en otras ocasiones les he dicho, que este asunto consiste en ir anotando todas las estupideces, necedades y tonterías que a uno se le ocurren, porque quién sabe si en algún momento le hace falta una de esas ideas y deja de ser una necedad, se convierte en una idea genial. La misma idea, se convierte en una idea genial porque la necesito aquí en este punto del texto y la tengo, entonces la pongo. Pero si no la anotas, como el trabajo principal por el cual fue creada la memoria es olvidar, entonces eso es lo que ella hace con mayor destreza. Entonces anotemos todo. Cuando nos pidan escribir sobre el tráfico, cuando nos piden escribir sobre las jirafas, cuando nos pidan escribir sobre Peppa Pig o lo que sea. Todo vale. Anotar todo lo que a uno se le ocurra. Si después la tienes anotada, pero no la usas, no pasa nada. Con ese párrafo, ya podemos, con ese plan, este plan inicial que tenemos aquí sencillísimo, hiper sencillo, ya podemos escribir un párrafo como el que viene ahora, que bien puede ser el párrafo inicial de un texto sobre el problema del tráfico. O puede ser uno de los párrafos que vaya en mitad de un artículo sobre el asunto. El tráfico en Caracas, perdón, el tráfico en la ciudad capital de Venezuela, si el texto lo va a leer mucha gente en el mundo. Si usted pone esto en internet, habría que poner la capital de Venezuela, porque entonces habría que decirle al mundo entero que estamos hablando de Caracas, ¿no? En Venezuela, sí, dentro del país de uno no necesita nombrar la capital para que los lectores sepan que nos referimos a ella. No puedo decir la capital tiene suficiente. Bueno, el tráfico en la ciudad capital desde hace mucho tiempo se ha convertido en un problema. Acuérdense de cómo lo dijimos en el plan. El tráfico en Caracas es un problema. Miren cómo ahora dijimos en el texto, el tráfico en la ciudad capital desde hace mucho tiempo, ese dato no lo habíamos anotado en el plan, se ha convertido en un problema. Es un problema, se transformó en se ha convertido en un problema. Se puede decir de maneras más amplias. Existen tres razones principales para ello.
En primer lugar, y ya desde este momento podemos ver que están señaladas en amarillo todas las oraciones que corresponden a las tres causas que encontramos en el plan. En primer lugar, el número de automóviles se ha duplicado en los últimos 10 años. Este es un dato que yo estoy improvisando para este ejercicio, pero eso es un dato que se puede averiguar, se puede verificar, se puede investigar y seguramente esta cifra que yo estoy poniendo aquí es ínfima comparada con la cifra verdadera. En primer lugar, el número de automóviles se ha duplicado en los últimos 10 años, con lo cual el resultado, perdón, con el resultado de que el presente, perdónenme que lea tan mal, con el resultado de que en el presente existen más vehículos que vías de circulación, más vehículos de los que las vías de circulación pueden soportar. En realidad leo peor de lo que creo. En segundo lugar, ya esta es la segunda, ya estamos en el segundo punto de nuestro, mejor dicho, en el segundo subpunto de nuestro plan. En segundo lugar, las calles de Caracas han sufrido deterioros por causa de tiempo, causa del tiempo y la falta de mantenimiento. ¿Vieron? El segundo punto dice, las calles están deterioradas. Pero eso es en el plan que nosotros decimos así. En el texto decimos, las calles de Caracas han sufrido deterioros por causa del tiempo y la falta de mantenimiento. Y hay más contenido escondido en esa frasecita simple que pusimos en el plan. Además, debido al escaso número de estacionamientos, las calles existentes se han hecho más estrechas por los autos que se estacionan a ambos lados de ellas. Esa seguramente es una idea secundaria de la secundaria que se me ocurrió mientras estaba escribiendo. Pero eso está contenido en lo que decíamos en el plan. En el plan no tiene que estar anotado todo. Tiene que estar anotada la información suficiente para que al escribir yo me acuerde de las cosas que tengo que decir y las que se me vayan ocurriendo que quepan en ese punto. En tercer lugar, ¿dónde están mis dedos? En tercer lugar, muchos conductores no obedecen las normas de tránsito, de manera que muchos embotellamientos en Caracas derivan del hecho de que gran número de conductores ruedan en el sentido contrario a la flecha, ignoran los semáforos y exceden los límites de velocidad, etc. Qué párrafo tan sencillo, ¿verdad? Porque venía de un plan sencillo. Es que el plan tiene que ser sencillo. Bueno, puede ser más complicado, puede ser más denso, más complejo, si el pensamiento es más complejo, pero no hace falta que nos compliquemos. Se ponga las ideas sencillas y a medida que haga falta que se haga más complejo, pues se hará naturalmente. No hace falta, no hace mucha falta tampoco que uno haga grandes esfuerzos para que el plan se ponga complejo y que por tanto el texto sea complejo. En este punto me acuerdo de un consejo que hay que dar siempre, que hay que repetir siempre. Si usted ha hecho su plan y a mitad de camino en la redacción, cuando ya está redactando, se le ocurre algún cambio de camino, de orientación, de enfoque del texto, tiene que regresar al plan. Modificarlo todo en el plan. No se ponga a modificarlo en el texto a medida que va haciendo el texto, porque apenas termine de desarrollar ese desvío y vuelva al plan, ya va a estar perdido. Ya el plan no le va a servir. Entonces se estancará ahí y perderá, no digo yo, 3 y 4 días. Una semana y 2 semanas también las puede perder porque el plan está ya estructurado de una forma y tiene un camino ya concebido. Si usted se sale de ese camino, está yendo para otra parte. En el ejemplo del viaje en Naiguatá, que ya les he dicho, usted cuando pasa por, no sé qué lugares hay o ahorita no recuerdo qué lugares hay entre Caracas y Naiguatá, pero digamos que pasa por Valencia, no creo, porque eso está demasiado al sur. Pero supongamos que está ahí. Si al pasar por Valencia usted se dice,
creo que puedo pasar por Ciudad Bolívar primero y después ya me falta poco para llegar a Naiguatá. Grave error. No, señor. Si usted quiere deshacer el plan de ir a Naiguatá para ir a Ciudad Bolívar, bueno, está bien, deshágalo. Pero deténgase a hacer un nuevo plan, ya no para ir de Caracas a Naiguatá, sino para ir de Valencia a Ciudad Bolívar. No es el mismo viaje. Entonces, si usted ya hizo su plan y comienza a escribir, no crea que en el 14º párrafo usted puede cambiar de planes así fácilmente y terminar tranquilo y quieto. No le va a pasar eso. Le va a pasar todo lo contrario. Va a tener problemas. Devuélvase el plan. Si hay que hacer un desvío, hágalo en el plan, no en el texto. Ya cuando vuelva al texto, de manera natural, el plan lo guiará por ese nuevo camino. Pero sería como ir de Valencia a Ciudad Bolívar creyendo que al final va a llegar a Naiguatá. No va a suceder. O va a suceder después de muchos tropiezos. Bueno, hagamos otro ejercicio. Ya me estoy demorando demasiado. ¿Sobre qué tema puede ser? Díganme. Puede ser sobre el reciclaje. Claro que puede ser. Pero antes de hablar del reciclaje, o de escribir, o de planificar siquiera, que recordamos que la escritura tiene 3 etapas. La planificación, aunque antes está la concepción de la idea, la planificación, la escritura propiamente dicha y la revisión. La revisión viene la semana que viene. Antes de eso, respondámonos unas cuantas preguntas. Aquí están las preguntas que nos podemos hacer, ¿no? Con respecto al propósito del plan, nos podemos preguntar, ¿qué quiero conseguir con este texto? Bueno, yo para este ejercicio pensé que yo, si tuviera que escribir sobre esto, sobre el reciclaje, yo querría divulgar información sobre los beneficios del reciclaje. Y actuando ya como un ambientalista, ¿cómo es que se dice? Conservacionista, ecologista. Bueno, las 3 palabras son sinónimas. Me pregunto, ¿cómo quiero que reaccionen los lectores? No, quiero que los lectores reaccionen positivamente ante un texto y que se dispongan a actuar. Antes, perdón, que no, un momento, la primera pregunta, ¿qué quiero conseguir con este texto? Quiero divulgar información sobre los beneficios del reciclaje. Entonces, esa es la idea que yo tengo, que el reciclaje es bueno, entonces quiero difundir esa idea, quiero que otras personas oigan decir esa idea. ¿Y cómo quiero que reaccionen? Quiero que reaccionen positivamente, por supuesto, que me reciban esa idea, que la adopten y que además hagan cosas a favor del reciclaje. ¿Qué quiero que hagan con mi texto? Bueno, que lo lean en primer lugar, pero también que lo compartan con otras personas. Y también quiero que ese texto y ese compartir el texto sirva para investigar, para hacer cosas, etcétera, para actuar. ¿Cómo puedo formular en pocas palabras mi propósito? Y aquí, esta es la forma en que yo lo vi. Sembrar conciencia sobre la necesidad de reciclar. Eso es mi propósito central. ¿Quién es el receptor? Porque el segundo grupo de preguntas, ahí lo tienen, trata de la audiencia, del receptor. ¿Quién es mi receptor? El mayor número posible de lectores. ¿Qué sé de esas personas? Bueno, sé que muchos conocen el tema mejor que yo, pero muchos no saben nada de él. Perdón. Es la segunda pregunta. Aquí hay un problema. Ahorita no me puedo detener a verlo, a examinarlo, pero no importa. ¿Qué sé del tema sobre el que escribo? Ah, esa es la pregunta que no está contestada. ¿Qué impacto quiero causarles? Esa es la tercera. Quiero que se sientan responsables y protagonistas de este problema, pero también de la solución. Claro. ¿Qué información tengo que explicarles?
que el reciclaje es la conducta social más positiva que podemos adoptar. Vieron que bien actúo como ecologista. La siguiente pregunta es, ¿cómo se lo tengo que explicar? Se lo tengo que explicar de manera sencilla, ordenada y convincente, como me han enseñado mis profesores de lengua española. De manera sencilla, pero también tiene que ser ordenada. Entre más ordenada esté, más sencilla va a ser. Y entre más ordenada y sencilla sea, más convincente va a ser. Créanme. ¿Cuándo leerán este texto? Lo leerán en cualquier momento. La pregunta de cómo lo leerán no la entendí del todo, así que no puse nada sobre eso, pero una preguntita que uno no conteste o que no se conteste en el camino no tiene nada de perjudicial. Eh, Quiero que lo lean en cualquier momento que lo encuentren, en cualquier momento que puedan, o mejor dicho, cuando lo encuentren, pero que lo lean inmediatamente, porque entre más pronto lo lean, más pronto van a hacer algo a favor del ambiente. Sigo siendo buen actor. Vamos a ver, aquí siguen las preguntas, ahora nos toca hablar del autor, que soy yo como autor. Me tengo que ver a mí mismo como autor y hacerme estas preguntas. Desde esta cámara de aquí. ¿Qué relación espero establecer con la audiencia? Espero poder ser su primer contacto y estimulador hacia la actitud amable con el ambiente. ¿Cómo quiero presentarme? Quiero presentarme como amigo. Me parece bonito eso, ¿no? Porque la gente que lee o que oye a un amigo va a convencerse más pronto de las cosas que le digan que aquellos que oyen a una persona que le es antipática o un enemigo o una persona que no representa nada para ellos. Yo tenía un amigo catalán también como Casañi, que decía, se atrapan más moscas con miel que con vinagre. Es decir, se atrapan, se recolecta, se reúne un público mayor si uno habla con dulzura o si uno habla con palabras amables, que si lo hace con palabras amargas, como el vinagre, ¿no? La diferencia entre el vinagre y la miel. Eh, entonces quiero que me vean como un amigo, a ver si me hacen caso. Eh, Estoy como perdido aquí en las preguntas. ¿Qué imagen mía quiero proyectar en el texto? Quiero que me vean como persona consciente de la necesidad de vivir mejor y de manera natural. Porque una persona que ama el ambiente va a pensar siempre que cuidar el ambiente, cuidar el planeta, cuidar los recursos naturales es una forma de vivir mejor. Y tienen razón, por supuesto. La siguiente pregunta es, ¿qué tono quiero adoptar? Quiero adoptar un tono cercano, inspirador y de ser posible, perdón, que hay muchos errores aquí, quiero adoptar un tono cercano, inspirador y de ser posible, científico y objetivo. Claro, porque también se convence más fácilmente con datos que con conjeturas. Entonces, bueno, quiero ser científico, pero también inspirador. Eh, ¿Qué saben de mí los lectores? Hasta el momento los lectores pues más errores, perdónenme muchachos. Hasta el momento los lectores saben muy poco o nada de mí, pero cuando yo empiece a escribir sobre estas cosas, debido a la destreza con que lo voy a hacer, van a empezar a conocer. Estas son cosas que uno se dice como autor. Y finalmente hay que reflexionar sobre el texto, ¿no? La primera que recomiendan estos autores es, ¿cómo será el texto que escribiré? Esto aparece de último porque ahora, después de esto, viene la planificación. Quiero que sea breve, preciso, claro, sencillo, objetivo, concreto, pero también inspirador. Inspirador para la acción. Eh, Se dan cuenta de que aquí en este punto hay una coincidencia con
el contenido de esta semana. Breve, preciso, claro, sencillo, objetivo, concreto, etcétera. Por allá arriba decía que quería que fuera científico, objetivo, ¿no? Bueno, ¿cómo será? No, no. ¿Será muy largo? ¿Será muy corto? Será breve, unas 500 palabras, para que la gente no se aburra. Ya después de 500 palabras la gente empieza a decir, ah, ¿por qué me puse a leer esto? A menos que sea una cosa excelentemente bien escrita, que lo será en este caso, ¿eh? Saben hacer eso. ¿Qué lenguaje utilizaré? Utilizaré el lenguaje cotidiano, pero con datos verificables. Muy buena idea. ¿Cuántas partes tendrá? Tendrá 3 partes principales, que son las de siempre, ¿no? Introducción, desarrollo y conclusión. El desarrollo estará dividido también en 3 partes. Una que tratará de la necesidad de que adoptemos el reciclaje como una conducta, necesidad del reciclaje, otra que tratará de los beneficios del reciclaje y una tercera parte que será qué hacer para contribuir al reciclaje y que el reciclaje sirva para, contribuya a la conservación del ambiente. ¿Cómo me lo imagino? Puedo ser soñador. Si puedo ser soñador, me lo imagino lleno de reflexiones dignas de aplausos, por supuesto. Uno no puede introducirse en esta tarea pensando que lo que uno va a escribir va a ser malo, que no, no va a dar ganas de leerlo, que no va a dar ganas de recomendarle a un amigo que lo lea y que no le van a hacer caso a uno. No, uno tiene que imaginarse que va a quedar bien, que va a quedar bonito y que va a sonar como música y que además todo el que lo lea va a decir, ay, se lo voy a llevar a mi primo, lo voy a poner en mi blog, lo voy a poner en mi Twitter para que la gente lea esto, qué maravilla de texto. Uno tiene que pensar eso. No puede ser que uno piense, ah, voy a escribir esto, pues, no va a quedar bien, no lo va a leer nadie. No, señor, esa no puede ser la actitud. ¿Qué hacemos? Bueno, para planificar un texto uno tiene que ir por la vida. Una vez que uno tiene la idea de lo que va a escribir, y una vez que uno se ha preguntado y se ha respondido todas estas cosas, uno tiene que ir por la vida anotando las ideas que se le ocurren y que puedan tener algo que ver con nuestro texto. Puedan tener que ver. Entonces se le ocurre una idea mientras va pensando en esto en el autobús, la anota. Nada de decirse, ah, no, es que esta no tiene nada que ver con eso. ¿Qué sabes tú si más tarde va a tener que ver? Porque más tarde te vas a dar cuenta de que sí, que tenía relación, pero no me había dado cuenta. Ya anoté. Si no le sirve la idea, bueno, no pasa nada. Nadie se va a enterar de que se equivocó con una idea. Mientras no aparezca en el texto, nadie se va a enterar. Ah, una primera idea que se me ocurre es algo que acabo de oír que alguien dijo aquí en el autobús. 80% de las cosas que tenemos en casa, que compramos, que vendemos, que botamos, que regalamos, etcétera, se pueden recuperar, se pueden volver a utilizar, se pueden usar para otras cosas. Ok, anoto eso. El reciclaje reduce la cantidad de basura que hay en casa y en la calle. ¡Ay, qué maravilla! Claro que es verdad, tiene que ser verdad. Uno puede ir preguntando, ¿a ti te parece? Reciclaje. Conversar con los demás también da ideas. Ellos las dan. También se me ocurre otro comentario. Reciclaje implica ahorro de presupuesto familiar y gubernamental. Claro. Si uno convierte la bolsa del mercado en la bolsa de la papelera, claro que reduce el costo de la bolsa de la papelera, se ahorra eso. Y si el gobierno, la, la alcaldía, la gobernación, eh, recicla o por lo menos enseña a la gente a reciclar, por supuesto que se reducirá el presupuesto que necesita para limpiar las calles. Y como que no había pensado eso antes. Claro. Miren cómo con cada idea que vamos anotando, se nos ocurren ideas, otras ideas, otros comentarios. Son cosas que podemos ir anotando también o que podemos agregar en el texto cuando digamos estas cosas. El reciclaje mejora la calidad del aire, del agua y además también la calidad de la agricultura, de la producción agrícola. Ya con eso habría que adoptarla, ¿no?
Porque si vamos a respirar un aire más limpio, miren, ya estoy comentando lo que acabo de anotar en el papelito. Si uno va a respirar aire más limpio, va a tener mejor salud. ¡Ay, qué maravilla! Si uno va a beber agua más limpia, o si va a ser más fácil conseguir agua que tomar, se va a ser más barato, mucho mejor. Y si las frutas que uno come, que provienen de la producción agrícola, van a estar mejores, van a ser más grandes, más jugosas, más sanas, por causa del reciclaje, caramba, hay que adoptar el reciclaje como conducta. El reciclaje genera empleo. ¡Ay, qué maravilla! Hay que montar eh, una empresa de reciclaje para reutilizar cosas, porque si eso genera empleo, sería bueno para la sociedad entera, para la economía. Ahora tenemos reciclaje redunda en ahorro de energía. El reciclaje reduce de 64 a 74% el uso de energía. Esto fue algo que averigüé. O sea, lo pensé y estaba ahí sentado en la computadora y lo metí en internet y descubrí que alguien ha hecho ese cálculo ya, que eso está estudiado, que dice, cuando digo que lo averigüé, estoy diciendo que este ejemplo ficticio que estoy usando. No es verdad, yo averigüé eso de verdad hace tiempo cuando creé este ejercicio, pero que para esta presentación estoy diciendo que es como que yo voy por la vida pensando en qué voy a escribir, se me ocurre un dato y me digo, vamos a verificar, lo verifico y pongo. Lo anoto en el papelito donde estoy poniendo la idea sobre el reciclaje. Lo metí en la computadora, tiene que ser, tiene que representar ahorro de energía. ¿Cuánto ahorro? De 64 a 74% de energía. Si, si usan 70% menos electricidad, pagarán 70% menos cada mes. Si ahorras 75% de agua o de gas o de lo que sea, vas a pagar menos. Y vas a estar menos en peligro. Vas a estar expuesto a menos rayos del microondas. Vas a estar expuesto a menos luz solar. Entonces, vas a estar más sano. O vas a estar menos enfermo. Que es más o menos lo mismo. ¿Qué otro dato tenemos? BIR contabiliza 1,6 millones de empleos. Yo creo que aquí se me debe haber escapado una palabra, porque yo creo recordar que eran 1,6 mil millones, es decir, 1.600 millones de personas. No, eso es mucha gente. Sí, es mucha gente. Entonces, BIR, que es the Bureau of International Recycling, una institución que agrupa a muchas empresas que trabajan con el reciclaje, que tienen el negocio del reciclaje, que le dan empleo a gente que trabaja recolectando material de desecho, clasificándolo, triturándolo, convirtiéndolo en otra cosa, etcétera, clasificándolo, separándolo para poder utilizarlo, quitándole las partes que son de otro material y clasificando. Esta oficina, que se le conoce por las siglas en inglés, se llama BIR, y esa oficina en el 2010 tenía esta cuenta. La oficina no, es una federación. Tenía el cálculo de que en el mundo, o por lo menos en los países, no, en los países industrializados, 1.600.000 personas trabajan en eso, que ganan su sueldo diario y mantienen a sus familias trabajando en el reciclaje. Entonces, el reciclaje también crea empleo. Las economías, los dirigentes de las economías nacionales deberían ponerle el ojo a eso y ponerse a trabajar en eso, porque resuelve una buena parte de un problema grande que tienen todos los países, que es el desempleo. El reciclaje es un negocio, ya acabamos de ver. También es materia de Estado, también lo hemos mencionado varias veces.
y además es una cuestión de conciencia humana. ¿Por qué es de conciencia humana? Pues ya también hemos dicho que nos mantenemos más sanos, que cuidamos el lugar donde estamos, lo cual nos hace sentir mejor, y además, si destruimos el ambiente, nos estamos destruyendo a nosotros mismos, porque vivimos en el ambiente y dependemos de él. Lo que comemos viene de la naturaleza. Así que eh, darle patadas a la naturaleza no es inteligente. Eh, a ver, creo que no queda ninguno. El reciclaje solo tiene beneficios. Después de que uno lee todo esto, uno se dice, caramba, pero qué bueno es el reciclaje. El reciclaje parece que solo tiene beneficios. Yo tengo 2 semanas ya pensando en esto, porque el profesor de lengua me pidió que escribiera sobre el asunto. Y fíjate que no le he encontrado ningún punto negativo. Este como que es la idea principal de todo el texto, ¿no? Como que la voy a usar como la primera idea. Ya de una vez, haciendo esta recolección de ideas, uno se da cuenta de que uno detecta que alguna de esas ideas puede ser la principal, puede ser el disparador de las demás, en el orden que tiene que ser más tarde, uno puede poner esa de primera, o, o que esa va a ser el título, etc. Vamos a ver. Aquí estamos ya eh, ordenando las ideas que teníamos antes en esta forma, ¿no? Estos son papelitos que uno se va metiendo con anotaciones en el bolsillo, y cuando llega la hora de escribir el texto, o sea, como 2 horas antes de entregarlo, uno se vacía el bolsillo y encuentra ese papelero loco que tiene todas esas ideas, entre las cuales hay una que parece reunir, parece abarcar a todas las otras y que pueden servirnos como la principal. Vamos a ver si se convierte en la principal. El reciclaje solo tiene beneficios. Miren cómo la ponemos así con letras grandes. Aquí está una lista sin ningún orden particular de las ideas que tenemos hasta ahora. Lo estamos pasando en limpio, supongamos, imaginemos que lo estamos escribiendo a mano y entonces ya esta es una hoja, una sola hoja limpia, donde uno va anotando lo que papelito por papelito iba reuniendo. 80% de las cosas se puede recuperar, se reduce la cantidad de basura, etcétera. No hace falta que lo lea porque ya lo hemos leído y porque además eso está ahí, ustedes lo pueden venir a ver cuando quieran. El video lo pueden detener en este instante y lo leerán. Pero aquí ya nos ponemos a ordenar las ideas de una forma más. Esta ordenación aquí, ordenamiento, orden, este orden es como azaroso. El que venía del orden y que nos sacamos los papelitos del bolsillo. Pero aquí ya hay cierto raciocinio, ¿no? Vamos a ver. Fíjense que la primera subidea, vamos a decir idea secundaria, la primera idea secundaria, porque ya estamos poniendo el reciclaje solo tiene beneficios como idea principal de un párrafo, del párrafo que vamos a oír. Todo debería derivar de ella. Ya aquí también la tenemos como idea principal. Fíjense que tiene una sangría diferente, o no tiene sangría, las otras sí tienen. Eso significa que todas las otras dependen de ella, sirven para apoyarla a ella, son ideas secundarias de esa idea principal. La primera de esas ideas secundarias, entonces, es contribuye a conservar recursos naturales. Y como idea secundaria de esta idea secundaria, tenemos 80% de las cosas se pueden recuperar. Ya ahí hay una especie de reordenación, de como una intención de ir agrupando, clasificando las ideas, ¿no? Esta sirve para esto y aquella sirve para esta otra cosa. Esta sirve para apoyar a la principal y esta sirve para apoyar a la secundaria. Y fíjense que donde dice redunda en ahorro de energía, también acabamos de poner como secundaria de esa, se ahorra 64 a 74% de energía. Y donde dice genera empleo, nosotros nos acabamos de dar cuenta de que el dato sobre la VIR nos sirve para apoyar esa idea. No voy a examinarlo meticulosamente porque ya lo hemos hecho y porque esto está escrito ahí, ustedes lo pueden volver a ver. Vamos a ver.
aquí seguimos, es casi lo mismo, ¿no? Es el mismo, solo que más grande. ¿Sí? Díganme si sí o no, ¿qué ven ustedes? Sí, es el mismo, perdón. Aquí, sí, aquí ya tenemos un esquema que está ya bastante elaborado, ¿no? De aquí a aquí ya hay bastante avance. Ponemos como idea principal, ya se decidió, ya no hay más duda, esa va a ser la idea principal del, del párrafo y puede convertirse en la idea principal de todo el texto que vamos a escribir, que tiene varios párrafos, que ya sabemos, el desarrollo tiene 3 partes, que pueden tener varios párrafos cada una. Y entonces tenemos como la primera idea secundaria que contribuye a conservar recursos naturales. Indiscutiblemente, esa es la principal, bueno, la principal de las secundarias. Y tenemos esa idea de apoyo que es que el 80% se puede reutilizar. Ahora estamos diciendo reutilizar. Eh, la segunda idea secundaria ya sigue siendo que se reduce la cantidad de basura que hay en casa y en las calles, pero antes, en esta primera reclasificación, no teníamos ninguna idea secundaria para esa y ahora sí tenemos la 1.2.1, que implica ahorro en el presupuesto familiar y gubernamental. Ciertamente esa idea eh, sirve para apoyar el hecho de que se reduce la cantidad de basura en la casa y en las calles. El presupuesto de la casa y el presupuesto de las calles, que es el presupuesto municipal, eh, va a estar contento con eso. En la tercera idea secundaria será la de la mejora en la calidad del aire. No le estamos poniendo idea secundaria, no, no importa, porque esa ya es una idea secundaria. Si tiene una idea que la apoya, muy bien. Si no la tiene, no pasa nada. La cuarta idea secundaria será la de que hay ahorro de energía y ahí ya tenemos, como teníamos aquí, que se ahorra 64-74%. Ok. Genera empleo y ahí tenemos otra vez que la BID ya ha contabilizado 1.600.000 personas que trabajan en el reciclaje y nos hemos dado cuenta de que ese último punto que tenemos aquí, además de negocio en materia de Estado, miren que ya tiene una formulación un poco más elaborada, además de negocio y materia de Estado, es cuestión de conciencia humana. Aquí ya nos hemos dado cuenta de que tendríamos que agregar un conector que yo puse en suma, o sea, en resumen, en conclusión para este primer párrafo. En conclusión, además de ser un negocio y de ser materia de Estado, o sea que el gobierno se tiene que encargar de eso, es cuestión de conciencia humana. En realidad no importa si el gobierno se encarga o no. Usted, como un ser humano consciente, debería hacerlo. Ya llegó la noche y no me había dado cuenta. Ya este plan está bastante bien elaborado. Wow, yo mismo estoy diciendo que está bien elaborado, como si lo hubiera hecho alguien más. Y ya por aquí, ya con esto podemos empezar a escribir. Porque ya está esquematizado, ya es una idea principal que tiene 6 ideas de apoyo, 4 de las cuales tienen ideas de apoyo. Es decir, aquí está todo el mundo con su sustento. Y ahora me doy cuenta, en este instante me doy cuenta de que la 1.3, que la ven ahí, 1.3 sí que es la única, la primera que no tiene idea de apoyo, quizá deberíamos moverla al penúltimo lugar porque, bueno, quizá deberían quedar más arriba en la clasificación las ideas que tienen sus apoyos. Y esa que se queda sin apoyo, que no tiene eso gran importancia, podría mencionarse de último. Es como que pasen primero eh, las familias que tienen hijos. Pasan primero las que tienen, y esta es como una familia que, como una persona que es soltera, que no tiene hijos, y entonces, bueno, puede esperar, porque lo más urgente sería que pasen los niños primero. Esta idea 1.3, entonces podríamos convertirla en 1.5. La 1.5 podría subir a 1.4.
Con ese párrafo, perdón, con este plan, ya se puede. Quizá alguno de ustedes lo pueda reorganizar y mejorar, pero yo pretendo comenzar a escribir con esto. Pretendía hacerlo, ¿no? Ya podemos escribir. Pretendía hacerlo, pero creo que ya me he demorado mucho y bueno, aquí en realidad, si me pongo a escribir, no creo que pueda hacerlo, ¿no? No puedo. Eh, Podría si me cambio PowerPoint y todo eso, pero no, chicos, yo creo que estamos bien con esto que hemos hecho. Ustedes saben que pueden preguntarme, llamarme, escribirme, mandarme audios y yo encantado de la vida les respondo. A veces con más prontitud que otras, ¿no? Ya quisiera yo hacerlo durante todo el día. Creo que es importante que ustedes, no encuentro ya forma de decirlo, lo he dicho muchas veces durante estos 16 años, es importante que nos convenzamos de que no deberíamos escribir nada a menos que tuviéramos plan. Eh, los especialistas lo dicen todo el tiempo y por lo menos uno de sus profesores se lo está diciendo todo el tiempo. Hagan caso. No deberíamos escribir nada si no tuviéramos un plan, porque eso nos garantiza que lo que digamos está bien armado, está bien estructurado, bien jerarquizado, que las ideas que hay que poner en primer lugar son las que deberían estar en primer lugar, que que los ejemplos son los ejemplos que deberían ser, que a uno no se le ha olvidado ningún punto importante que debería tratar y que, por tanto, va a ser más convincente. Deberíamos también convencernos de que hay que hacer el plan siempre y hay que hacer el plan antes del texto, porque también nos demoramos mucho menos. Y cuando uno tiene que hacer estas tareas como examen, y cuando uno tiene que hacer estas tareas como examen presencial, que es una ocasión en la cual a uno apenas le dan 90 minutos como máximo, yo no conozco exámenes que duren más de 90 minutos, es inteligente y es sabio adoptar la costumbre de hacer el plan antes porque eso nos ahorra tiempo. Y ahorrar tiempo durante un examen es lo que más necesita un estudiante. Eh, entonces, chicos, hagan caso. Acostúmbrense a hacer el plan antes que el texto y a examinar el plan, dedicarle tiempo a examinar el plan, mejorar el plan, porque eso nos va a garantizar que, que cuando el texto esté listo, falta muy poco para entregarlo. No puede uno entregar el texto apenas pone el punto final, hay que revisarlo. Pero lo que vas a tener que revisar es mucho menos si te has dejado guiar por un plan bien hecho. Uno debería especializarse en hacer el plan, porque eso garantiza que se está especializando en hacer el texto. Es como cuando les digo que uno tiene que concentrarse en el conocimiento, en adquirir conocimiento, más que concentrarse en la evaluación. Porque concentrándote en adquirir conocimiento, no hay manera de que no salgas bien en la evaluación. Concentrándote en hacer buenos planes, en convertirte en un buen hacedor de plan, estás garantizando que los textos que escribas van a ser buenos. Es como el futbolista que se concentra en aprender a hacer goles, no importa qué arquero tenga delante. El día que le toque jugar, va a terminar haciendo algún gol, porque le ha puesto empeño a la preparación, a la planificación, tendríamos que decir nosotros. Bueno, chicos, ya basta de sermones. Me ha dado mucho gusto hacer este video para compensarlos de alguna manera por la falta de la semana pasada, que yo hubiera querido que nos reuniéramos el viernes y no pude, y hoy pensé que podía ser más sencillo hacer esto. Ojalá que lo vean y ojalá que lo disfruten y que les sea útil. Muchas gracias por su paciencia, perdonen la oscuridad. Yo no quería que se hiciera de noche, pero
las cosas son así. El sol da vueltas, bueno, la Tierra da vueltas y el sol va corriendo. Entonces, nos vemos en otra ocasión. Ahora no veo cómo cerrar esto. Ah, ya vi. Hasta luego, chicos.